Bienvenidos a esta exploración en profundidad de la Guerra de los 7 Años, un conflicto global que alteró fundamentalmente el panorama político del siglo XVIII. Esta catastrófica confrontación militar, que se extendió de 1756 a 1763, involucró a las principales potencias mundiales, incluidas Gran Bretaña, Francia y sus respectivos aliados. Arraigado en crecientes tensiones sobre los territorios coloniales y el comercio, el conflicto prendió fuego a Europa, y apuntó a lugares estratégicos en todo el mundo, desde América del Norte hasta la India. Nacida de una serie de conflictos regionales, la Guerra de los 7 Años surgió de una lucha entre británicos y franceses por el control de las lucrativas rutas comerciales transatlánticas. Tras una serie de costosas incursiones, Gran Bretaña finalmente declaró la guerra a su rival colonial en 1756, lo que provocó un efecto dominó global que abarcó 4 continentes. El impacto de la guerra no solo se sintió en Europa sino que se extendió hacia el este, donde adquirió un carácter claramente diferente. Aquí, las potencias europeas en guerra hicieron alianzas estratégicas con gobernantes indígenas, posicionándose como agentes de poder locales en un intento de hacerse con el control de las redes comerciales y los mercados asiáticos. El conflicto en América del Norte, conocido localmente como la Guerra Francesa e India, jugó un papel vital en la configuración del futuro del Nuevo Mundo. La lucha por el dominio sobre los territorios ricos en pieles, madera y peces provocó feroces enfrentamientos entre grupos de guerra nativos, regulares británicos y tropas francesas y sus aliados canadienses. El comienzo de la guerra vio una serie de campañas militares muy igualadas en Europa, sin que Gran Bretaña ni Francia pudieran obtener una ventaja decisiva. Una serie de alianzas extraídas de todo el continente se sumaron aún más a la volátil mezcla, a medida que potencias extranjeras se vieron arrastradas al conflicto, a menudo con efectos devastadores. El conflicto en la India, aunque muchas historias europeas lo pasaron por alto, jugó un papel crucial en la configuración del status quo global. Las empresas comerciales europeas transformaron sus establecimientos con orientación comercial en formidables potencias militares, lo que provocó un período prolongado de caos y guerra a lo largo y ancho del subcontinente. Pocas veces un conflicto ha enredado una red como la Guerra de los 7 Años. Desde los desechos congelados de Canadá hasta las sofocantes islas del Caribe y el Océano Índico, los desafíos de hacer campaña en un terreno tan diverso pusieron a prueba las capacidades militares de todos los involucrados. Tanto los avances tecnológicos como las innovaciones estratégicas desempeñaron un papel fundamental a la hora de determinar los vencedores finales de la guerra. La supremacía naval, por ejemplo, dio una ventaja decisiva en la guerra, ofreciendo el poder de bloquear puertos enemigos, controlar rutas comerciales críticas y proyectar poder militar en todo el mundo. La guerra generó enormes costos humanos y financieros, preparando el escenario para transformaciones ideológicas y sociales que impulsarían conflictos futuros. Algunos historiadores han argumentado que la precaria situación financiera del gobierno francés, exacerbada por los inmensos costos de la guerra, contribuyó al eventual estallido de la Revolución Francesa. La Guerra de los 7 Años alteró profundamente el panorama geopolítico, preparando el escenario para el ascenso de Gran Bretaña como superpotencia global y el ocaso de la era colonial. Al mismo tiempo, sentó las bases para la pulverización del imperio mogol en la India, y sembró las semillas del dominio europeo en el subcontinente. Las consecuencias no se materializaron solo en el frente político y territorial. La guerra también generó una serie de estrategias militares y diplomáticas que se perfeccionarían y ampliarían en las muchas guerras que siguieron, dando forma a los contornos de la discordia global durante los siglos venideros. Las repercusiones de la Guerra de los 7 Años fueron multidimensionales y de largo alcance. No es solo una historia de vencedores y vencidos, sino una narrativa compleja de cambios de poder, maniobras diplomáticas, transformaciones sociales y el nacimiento de una nueva era de relaciones globales. Al final de la guerra se produjeron numerosos tratados que rediseñaron las fronteras de los imperios y resolvieron disputas en pos de una paz duradera, aunque incómoda. El Tratado de París de 1763, aunque no fue el único acuerdo significativo de la guerra, fue emblemático de un mundo cambiado en el crisol de la guerra. Los impactos de la guerra resonaron fuera del ámbito político y afectaron a las culturas, la economía y las sociedades. Desde la transferencia de enfermedades europeas a las comunidades indígenas hasta el resonante eco de la costosa carga de la guerra tanto para los individuos como para las arcas estatales, la Guerra de los 7 Años moldeó el mundo de maneras vistas e invisibles. La Guerra de los 7 Años subrayó la creciente interconectividad del mundo y las repercusiones globales de los conflictos originados en rivalidades locales. También destacó el profundo grado en que el comercio internacional y la competencia económica podrían desencadenar enfrentamientos militares desastrosos.
Las secuelas de la guerra vieron el nacimiento de un nuevo orden mundial que resonaría durante el resto del siglo XVIII y hasta bien entrado el XIX. El efecto dominó de la guerra se sintió en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, los levantamientos de la Revolución Francesa y el posterior ascenso de Napoleón Bonaparte. La Guerra de los 7 Años, un conflicto global de inmensas proporciones, terminó con resultados de gran alcance y lecciones eternas. Los impactos de este conflicto monumental continuaron resonando en todo el mundo, dando forma efectivamente a las relaciones internacionales y a la historia mundial mucho después de que se librara la última batalla. En el gran cuadro de la historia, la Guerra de los 7 Años constituye un punto crucial que configura hábilmente el curso de los acontecimientos futuros. Llámelo la Primera Guerra Mundial, por así decirlo, es una parte integral de la comprensión del complejo viaje que la humanidad emprendió para llegar al día de hoy. A medida que el humo se disipó, y los ecos del conflicto comenzaron a desvanecerse, estaba surgiendo un mundo nuevo, impreso con las cicatrices y lecciones de la Guerra de los 7 Años. La forja de este nuevo mundo fue un proceso doloroso y sangriento, incluso cuando marcó el comienzo de una era de prosperidad y progreso global sin precedentes. Detrás de cada acontecimiento, de cada batalla, de cada tratado, estaban los individuos que vivieron la Guerra de los 7 Años, los que lucharon y perecieron, reconstruyeron sus vidas y moldearon el futuro. Pero también detrás de cada general, monarca y estadista había un complejo tapiz de ambición personal, maniobras políticas y el movimiento inexorable de la historia. Muchas veces es en momentos de crisis cuando las naciones y sus pueblos revelan su verdadero carácter. La Guerra de los 7 Años sacó a relucir lo mejor y lo peor de la naturaleza humana, mientras los individuos y las sociedades luchaban contra el caos y las oportunidades que inevitablemente brinda la guerra. El legado de la Guerra de los 7 Años es complejo, pero fundamental, para dar forma al mundo que surgió de su tumultuoso control. ¿Cómo se puede superar rápidamente acontecimientos tan profundos que configuran el mundo, excepto comprendiéndolos a fondo, aprendiendo de ellos y asegurándose de que conflictos globales tan cataclísmicos nunca se repitan? Al reflexionar sobre la Guerra de los 7 Años, y su profunda influencia en la historia mundial, se hace evidente que el mundo actual está moldeado por las acciones y decisiones tomadas por individuos y sociedades mucho antes de nuestro tiempo. Somos herederos de su mundo y continuamos el viaje que comenzaron. La Guerra de los 7 Años nos recuerda que la paz es un estado frágil que se equilibra con los hilos cambiantes del poder global, la competencia económica y el ascenso y caída de los imperios. Es una lección que resuena con una verdad trascendente, recordándonos la necesidad de diplomacia, empatía y previsión. Hoy, mientras navegamos por un mundo plagado de sus propias luchas, se vuelve cada vez más crucial recordar las lecciones del pasado. La Guerra de los 7 Años es un ejemplo sorprendente. Es un testimonio del poder del diálogo incesante, la comprensión y la adhesión al voto solemne de que ese conflicto nunca debe repetirse. Mientras bajamos el telón de la crónica de la Guerra de los 7 Años, una cosa emerge con claridad inequívoca: el impacto monumental de esta guerra fue más allá de meras conquistas territoriales y luchas de poder. Sirvió como presagio de cambio, alteró el mapa del poder global, y redefinió la esencia misma de la guerra y la paz. Los imperios subieron y bajaron, se volvieron a trazar las fronteras, y se sentaron las bases para futuros conflictos. Pero la Guerra de los 7 Años también fue un testimonio del espíritu humano indomable, resiliente ante las dificultades y el caos, reconstruyendo las comunidades, sus fortunas y sentando las bases de protocolos para la paz futura. Las turbulencias y los triunfos de la humanidad capturados en el seno de la Guerra de los 7 Años nos recuerdan la importancia de fomentar el entendimiento en un mundo caracterizado por el potencial de conflicto global. Porque cuando recordamos los impactos y las repercusiones posteriores, la Guerra de los 7 Años tiene una relevancia aún mayor para nuestro tiempo. Y así, mientras nos encontramos en el umbral del futuro, es este crisol abrasador de la historia, la Guerra de los 7 Años, el que nos proporciona la claridad y el contexto que necesitamos para comprender los desafíos globales de hoy y, fundamentalmente, para percibir el vasto e inexplorado mar de oportunidades que nos espera. La Guerra de los 7 Años no fue un mero capítulo en los anales de la historia, más bien, fue un cambio sísmico que transformó por completo la dinámica política, económica y social del mundo. A medida que obtenemos ideas de este evento cataclísmico, queda claro que comprender la historia es fundamental para navegar por las aguas inciertas del mañana. Al rastrear el arco del progreso humano y el conflicto, la Guerra de los 7 Años emerge como un momento crucial, radicalizando la matriz del poder global y preparando el escenario para el surgimiento de Estados-nación. Por lo tanto, el amplio lienzo de la historia nos invita a recordar y reflexionar sobre estas conmovedoras lecciones en nuestra búsqueda incesante de un futuro estable y pacífico. Incluso en momentos de desesperación y caos, el espíritu humano busca invariablemente el camino de la paz y la prosperidad.
En el contexto de la trascendental Guerra de los 7 años, encontramos recordatorios tangibles de este esfuerzo innato y, en consecuencia, una motivación renovada para forjar un futuro libre del flagelo del conflicto global. La Guerra de los 7 años, a pesar de toda su desgarradora agitación y pérdida humana, presenta una profunda lección. Mientras investigamos esos días cataclísmicos del siglo XVIII, nos enfrentamos a un crudo recordatorio, que el oscuro espectro de la guerra es un testimonio del fracaso de la humanidad a la hora de comprometerse, coexistir y garantizar colectivamente la paz y la estabilidad globales. Por muy confrontativa y cataclísmica que fuera, la Guerra de los 7 años fue un trampolín para comprender qué tipo de mundo queremos moldear, un mundo caracterizado por la cooperación más que por el conflicto. Al fijar nuestra mirada directamente en el futuro, es a través de la lente del pasado que podemos obtener una perspectiva valiosa para forjar un camino hacia una paz global duradera. Las profundas lecciones, los duros horrores y las verdades ilustradas descubiertas bajo las alas de la Guerra de los 7 años proyectan una larga sombra en las páginas de la historia humana. A medida que pasamos los capítulos de nuestra historia colectiva, son los ecos del pasado los que nos recuerdan el alto precio del conflicto y nos impulsan hacia un futuro más brillante y pacífico.